Hola amigo, amiga, soy el doctor Santos, como siempre, una vez más, bienvenido, bienvenida a tu canal. Hoy vamos a hablar de algo que está de actualidad, de la vacuna o supuesta vacuna contra el COVID-19. Pero antes de meterme en materia, ¿sabías quién era Jonah Salk? Jonah Salk era un científico, un virólogo estadounidense, que fue el que inventó la vacuna contra la polio. ¿Por qué te lo saco a colación? Simplemente porque, según explican en la revista Forbes, Jonas Salk renunció patentar, insisto, renunció patentar su vacuna. Esto, si lo hubiera patentado, le hubiera supuesto una ganancia multimillonaria, miles y miles de millones de dólares. En una entrevista dicen que le hicieron a Salk de por qué no patentaba su vacuna, respondió: no hay patente. ¿Acaso se puede patentar el sol? ¿Eso qué significa? Pues que era una forma distinta, diferente a la que hay ahora, de hacer ciencia. Representaba, como te digo, una forma distinta, en ciencia dedicada al beneficio universal. Volvemos al momento actual. Pfizer hace pocos días anuncia que su vacuna tiene una efectividad aproximada del 90%. Y a raíz de eso, ¿qué ocurre? Que la bolsa sube y algunos dicen que por fin se empieza a ver la luz al final del túnel. Lo cierto es que no solamente Pfizer dice que tiene su vacuna, los rusos hace tiempo que dijeron que tenían también su vacuna. Moderna, hoy concretamente, dice que su vacuna tiene una efectividad del 94,5% y AstraZeneca exactamente lo mismo. Es decir, hay muchas empresas o algunas empresas que dicen que ya tienen su vacuna lista para terminar con esta enfermedad. Y todo esto se está anunciando a bombo y platillo. Y se dice que a finales de año vamos a disponer de esa vacuna y que poco a poco ya la mayoría de los países están empezando a diseñar cómo se va a poner la vacuna a su población. Y bajo mi punto de vista, todo esto es un despropósito. Te voy a explicar por qué. Porque de entrada se están generando muchas expectativas que no están nada claras. ¿Por qué? Porque son vacunas en investigación que están en fase, en ensayo, clínicos fase 3. Esto significa que después de los ensayos debe tomarse un tiempo para que las agencias de evaluación correspondientes, si es en Europa, concretamente la Agencia de Evaluación Europea, si es en Estados Unidos, su Agencia de Evaluación de Medicamentos, examinen sin prisas la vacuna. Insisto en lo de sin prisas, por eso digo que esto va a llevar tiempo. Y en este caso no debe darse una autorización de emergencia. Sería muy peligroso. Una autorización en falso, por las prisas a las que se está sometiendo todo esto, tendría muchísimo riesgo. Imaginemos que la vacuna tiene efectos adversos. El golpe para la vacuna sería tremendo. Nadie, absolutamente nadie iba a creer en la vacuna. Pero es que el golpe para el crédito a las vacunas en general sería brutal. Ya de por sí hay muchas personas que no creen en las vacunas, que son antivacunas. Pues el golpe para el crédito de las vacunas sería brutal. Las prisas no son buenos compañeros de viaje. Hay que esperar lo que se tenga que esperar, sin prisas. Como he dicho antes, se están poniendo muchísimas expectativas en la vacuna. Se ha metido la idea de que con la vacuna todo este problema que tenemos ahora mismo con la pandemia estaría solucionado y que volveríamos a la normalidad. Y esto no es así exactamente. Os voy a explicar por qué. Al día de hoy, por ejemplo, no sabemos cuánto dura la inmunidad, por ejemplo, de vacunas que ya hay, como la vacuna de la gripe.
que generan una inmunidad muy corta y hay que ponérselas, como todos sabéis, cada año. Ni qué eficacia va a tener, aunque Pfizer nos diga que el 90%, Moderna que el 94,5%, pero bueno, lo podemos poner en duda. Ni cuánto va a durar esa inmunidad que van a crear, ni si se tendrían que hacer modificaciones en el caso de que el virus mutara. Es decir, hay una serie de preguntas, hay una que de momento no tienen respuesta. Por lo tanto, hay muchas dudas y preguntas, insisto, que requieren respuestas. Yo soy de la opinión de que hay que trabajar por las vacunas para estas y otras enfermedades. Pero lo que no hay que hacer es confiar en que la vacuna es la solución a esto que estamos viviendo. La vacuna es la panacea. No. Por eso es muy importante recuperar el sistema de salud. Ya he hablado de esto en muchos otros vídeos, que ya de por sí estaba muy deteriorado cuando empezamos con esta pandemia. ¿Por qué? Porque el sistema de salud tiene que ser potente, hay que devolverle el optimismo, la fuerza, la capacidad de enfrentarse a esta enfermedad o a cualquier otra enfermedad. Estamos trabajando ahora mismo con un sistema de salud totalmente herido. Es urgente recuperarlo. Y esto es más importante, bajo mi punto de vista, que la vacuna. Y en esto creo que estamos bastante ciegos. Insisto, recuperar el sistema de salud, tener un sistema de salud potente va mucho antes que la vacuna. Y esto es responsabilidad del gobierno y de las comunidades autónomas. Y creo que no se está haciendo. Están haciendo una grave dejación de funciones. Insisto, la vacuna ya vendrá, pero no es la solución al problema que tenemos ahora. Solo es una parte de la solución, pero no la solución. Y nos vamos a centrar en esta parte de las vacunas, donde ahora mismo hay una auténtica guerra por ser el primero en conseguirla, por ser quien se llevará la medalla. Y esto es un grave error, lo estamos viendo. El anuncio de Pfizer y a los 2 días el anuncio de Moderna, AstraZeneca, los chinos, los rusos, etc. Y esto es un grave error. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay cientos de ensayos. Cientos de ensayos para dar con la vacuna. Cuando ¿no creen ustedes que lo lógico hubiera sido ponerse todos de acuerdo y tener poquitos ensayos, 4, 5, 6, con equipos perfectamente coordinados? ¿Por qué digo esto? Pues porque esto evitaría repeticiones de pruebas, se evitaría poner en riesgo a cientos, a miles de personas que ahora mismo están colaborando en estas investigaciones científicas, se ahorrarían costes y ganaríamos muchísima confianza en lo que se está haciendo. Sin embargo, como estoy diciendo, ahora está habiendo una guerra importantísima. Hasta incluso he leído que hay intento de hackeos. ¿Para qué? Para llegar antes a la meta. ¿Para qué? Esto tiene un fin muy claro. Pues para tener la patente. Que la patente sea de una empresa en concreto. ¿Y eso qué significa? Dinero. Para ganar más dinero. Para tener la patente y la licencia. Y por lo tanto, que nadie pueda fabricar la vacuna. Solamente aquella empresa que tiene la patente y la licencia. Y así tener el monopolio. ¿Para qué? Para obligar a los estados a que la compren a una empresa determinada, al precio que esta empresa quiera. Y esta es la cruda realidad. Existe una guerra, una carrera para tener la patente y la licencia, para ganar más dinero. Y vuelvo a la cita del principio, a Donald Sack, que pudo ganar miles de millones de dólares si hubiera patentado la vacuna contra la polio, y dijo que ¿acaso se puede patentar el sol? ¿Qué forma tan distinta de hacer ciencia? Pensando en aquella época en todos, de una manera global, en la humanidad.
Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues está clarísimo que la pandemia se ha convertido en un negocio para la industria farmacéutica. Es decir, que la industria farmacéutica va a forrarse con este problema de salud que estamos viviendo todos. ¿Y qué va a hacer para lograrlo? Para ser los primeros, para tener esta vacuna. Pues está clarísimo, presionar y presionar para tener el resultado cuanto antes. Si miramos la historia, con cualquiera de las vacunas se han tardado años en conseguirla. Y ahora con esta, en menos de un año, ya tenemos la vacuna puesta aquí. Dice que las técnicas han cambiado, que se han modificado, etcétera, etcétera. Pero lo real es que menos de un año y según dicen, la vacuna ya está aquí. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de esta presión? Pues yo creo que graves. De entrada, dejar muchas cosas relacionadas con la calidad. Dejarlas por el camino. No ser tan rigurosos a la hora de ver exactamente lo que hay que hacer. Y lo que es más grave, presionar a quien tiene que autorizar la vacuna, es decir, a las agencias de evaluación de los medicamentos. La europea, la estadounidense, la que sea, que por otra parte, no nos engañemos, estas agencias son altamente sensibles a las presiones y a la presión de la industria farmacéutica, ya antes. Por lo tanto, en esta situación, imaginemos. Lo grave de esto es que la industria farmacéutica, de alguna manera, está marcando los tiempos de la pandemia. Y que todos los estados han capitulado ante la industria farmacéutica. Estamos en sus manos. Y además se ha impuesto un nacionalismo, y ahora voy a explicar por qué, y el monopolio, por supuesto, porque 2 o 3 empresas van a ser las que tengan la vacuna, no más. Decía antes que la farmacéutica que sea busca ser la primera en tener la vacuna para obtener el premio de poseer la patente y la licencia. Y alguno de vosotros os estaréis preguntando, bueno, ¿y eso qué significa? Pues lo voy a explicar. Uno de los problemas de que exista una patente o una licencia adjudicada a una industria farmacéutica, en este caso a la que llegue primera a la meta y le den esta patente o esta licencia, es que esa farmacéutica en concreto, ¿qué va a hacer? Marcar los precios. Y puede marcar los precios que quiera, desde 1 a 400 euros, los que quiera. Y si eso lo traducimos a millones de personas vacunadas, pues imaginaros, como decía antes, ¿quién se va a forrar? Ante esto, pues, ¿qué puede ocurrir? Pues que algunos países van a poder pagar, concretamente los países más ricos, y otros pues tendrán que ponerse a la cola y no podrán pagar. Además, si solo son 1 o 2 empresas las que tienen que fabricar las vacunas, se puede producir, en el caso de que esta vacuna salga adelante, se puede producir un problema grave de suministro. ¿Por qué? Porque, claro, imaginaros que una empresa puede fabricar 50, 100, 200 millones, hasta 1000 millones de vacunas al año. Hasta vacunar a toda la población mundial, imaginaros los años que se necesitarían. Y mientras tanto, el virus sigue, está con nosotros. Y ya he dicho en más sitios que ha venido para quedarse. Por lo tanto, habría muchísimos millones de personas expuestas todavía al contagio, que podían perjudicar al resto de las personas, porque, insisto, hay muchas preguntas por contestar, no sabemos exactamente qué inmunidad va a dar esta vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto creo que estamos en un mundo de locos. ¿No creen que lo lógico hubiera sido hacerlo como un proyecto global, sin patentes, puesto que esto permitiría acceder a precio de coste y con capacidad de producción masiva para evitar la falta de suministro y con una distribución muchísima más rápida y con muchísima más seguridad, si se hubiera hecho de manera global y no como se está haciendo de forma parcial? Pero claro,
¿quién le pone el cascabel al gato? En este caso a la industria farmacéutica. Difícil, nadie. Como decía antes, al final ha ganado el nacionalismo. ¿Qué significa esto? ¿Quién va a tener la vacuna? Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Europa. En producción propia, Estados Unidos y pocos más. China, Rusia con la suya. El resto a comprarla. Nacionalismo, monopolio. Unos poquitos son los que la van a producir. Unas poquitas farmacéuticas. Y se ha optado por la solución de siempre. Buscar la vacuna, cada uno por su lado, con la patente como premio. Y esto tiene muchos perjuicios. Perjuicios que vamos a pagar entre todos. La vacuna va a ser menos segura, por las prisas, insisto en ser el primero. Las agencias de evaluación van a estar más presionadas y por lo tanto el precio va a ser mayor. Y algo grave, si existe esta presión, la empresa que fabrica la vacuna va a decir, como ya están diciendo, si pasa algo, yo no pago. Va a tener, por lo tanto, menos cuidado a la hora de fabricar esta vacuna. Y esto es algo muy, muy grave, porque serían entonces los países los que paguen los errores, los que paguen los efectos secundarios, los países y los ciudadanos. Seríamos los que los pagaríamos, mientras que la industria farmacéutica estaría total y absolutamente al margen. Claro que esto son conjeturas mías, seguro, segurísimo, que no pasa nada de lo que estoy diciendo, seguro, vamos. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Pues que la mayoría de los países considerados países ricos ya están comprando, lo estamos viendo en las noticias continuamente, millones de vacunas. Europa ha comprado 400 millones de vacunas, Estados Unidos ha comprado ya un montón también de millones de vacunas, el Reino Unido, todos los países, digamos, ricos han comprado millones de vacunas. De una vacuna que todavía no existe, de una vacuna que está en fase 3, de una vacuna que todavía no ha sido aprobada por las agencias de evaluación, como ya os he dicho antes, etcétera, etcétera. Pero sí, claro, todos los países, como estamos ya en manos de la industria y queremos salir y se han puesto todos los ojos y todas las expectativas en la vacunación, pues han comprado millones de vacunas. Países ricos. ¿Y qué pasa con el resto de los países? Como ya os he dicho antes, pues a la cola. Y claro, ¿qué está ocurriendo? Pues que a estos países a veces les mueve la conciencia y entonces van a poner en marcha lo que se llama un mecanismo de cooperación blanda para que después de que toda la población que vive en los países ricos haya sido vacunada, se empiece a vacunar a aquellos países menos ricos o que no puedan llegar a la vacuna. Estos no los voy a explicar aquí ahora, pero estos mecanismos de cooperación blanda son el COVAX y el CEPTAP. Y el COVAX es un mecanismo ideado por Bill Gates que, bueno, viene a decir que hay que hacer una distribución de las vacunas también en estos países, bueno, a base de una serie de créditos y de una serie de circunstancias muy especiales. Recordemos que el virus está y ha venido para quedarse y que no sabemos la inmunidad que va a tener la vacuna que dicen que se va a poner en marcha próximamente. Y ante esta situación, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, en el caso de que faltara suministro, como os he dicho antes, o que la vacuna fuera inaccesible para algún país por el precio que esta industria farmacéutica ponga? Por ejemplo, España, imaginaros que no puede comprar, o que esté dentro de la Unión Europea, no puede comprar las vacunas. ¿Qué haríamos entonces en esta circunstancia? Pues lo que habría que hacer es aplicar lo que se llama licencia obligatoria. Y para ello el gobierno tendría ya que estar preparándose. Para que no le ocurra lo de antes, que le pilló fuera de juego. ¿Qué significa que el gobierno tenía que estar preparándose para poner en marcha la licencia obligatoria? Pues que debería estar actualizando los mecanismos de aplicación
de la licencia, de esta licencia obligatoria, y que no se esperara al final a que ocurriera algo para no poder tener esta vacuna. La ley de patentes lo permite tener esta licencia obligatoria. Hay que afinarla para que no la paralicen los tribunales. Por lo tanto, hay que poner en marcha una serie de mecanismos. Y hay que ver, hay que chequear a la Unión Europea para ver si se va a oponer, si un país en concreto, España por ejemplo, pone en marcha la licencia obligatoria. ¿Qué pasaría? ¿La va a parar? ¿La va a bloquear para proteger de esta forma los productos farmacéuticos, etcétera? Aquí el gobierno tendría que estar ya trabajando. Yo no lo sé si lo está haciendo, pero vamos, tengo mis dudas. Es vital, por lo tanto, que el gobierno se ponga las pilas y esté preparado por si acaso ocurre esto. Pero para terminar, por no extenderme más, me gustaría volver a recordar que la vacuna puede ser parte de la solución, pero no la solución, como nos quieren hacer ver con las expectativas que hay alrededor de todo este mercadeo que se ha montado. Y que lo importante es recuperar el sistema de salud, para tener un sistema de salud potente, ya lo he dicho muchísimas veces, potente, que pueda atender todo lo que se le presente sin miedo a colapsarse. Ahí es donde se tendría que estar trabajando, y me temo que no se está haciendo. Como siempre, gracias por vuestra atención. Hasta el próximo vídeo.